Bueno, hermanos, pues Dios me los bendiga a todos. Una vez más, listos para el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Y vamos a leer a partir del verso 39, hermanos. Vamos a ver qué nos quiere hablar el día de hoy el Señor. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Mas este, dice, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esto vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy la palabra del Señor. Que estaba pasando aquí. Llevaban ya a nuestro Señor Jesucristo para ser crucificado. Y al mismo tiempo llevaban a dos malhechores, dice aquí el Evangelio de Lucas. Y a la hora de crucificar a nuestro Señor Jesús, pusieron a uno de estos a su izquierda y a otro a su derecha. Y dice el Evangelio, hermanos, de Marcos, que esto sucedió para que se cumpliese una profecía que decía que iba a estar él entre los inicuos. Era algo que se tenía que cumplir, de lo que se habla en Isaías 53, versículo 12. Crucifican a nuestro Señor. Ya se había burlado Herodes y los soldados de él. Lo habían injuriado, le habían puesto una túnica de púrpura, una corona de espinas. Se habían inclinado delante de él los soldados romanos y le decían: salve, rey de los judíos. Lo abofeteaban y le decían: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Después de ahí dice la escritura que los que pasaban por donde estaba la cruz también lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Dice la palabra que los principales sacerdotes le decían a los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y todavía, hermanos, allá arriba crucificado, a su izquierda y a su derecha, estaban dos que también se estaban burlando de él. Aquí dice Lucas que era uno de los dos. Vamos a ver un poquito más adelante qué fue lo que pasó. ¿Qué significa injuriar, hermanos? Significa ofender o insultar injustamente contra la dignidad, contra el honor o contra la credibilidad de una persona. Todos le decían: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú, le dijo Herodes también, ¿eres tú el rey de los judíos? Todos lo estaban injuriando, hermano, estaban dudando de lo que él decía, lo estaban ofendiendo. Y este ladrón que estaba también le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, debemos notar, hermanos, que no le dice: tú eres el Cristo, sálvanos, sino que le dice: si tú eres el Cristo, sálvanos. Son dos cosas diferentes. Aquí lo que está haciendo él, hermanos, es que está siendo grosero. Se está burlando de Jesús. Lo está menospreciando al verlo crucificado en medio y le dice: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero se lo está diciendo en un tono de burla, hermanos. Y nosotros
podemos decir, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve a burlarse así de Jesús? Pero hay muchas personas, hermanos, que yo estoy seguro que hemos escuchado, que dicen algo parecido. Si Dios me sana, yo voy a hacer esto. Si Dios me ayuda, yo voy a hacer esto. Conozco a una persona, hermanos, una prima, a ver si no escucha esto ahí en San Luis, que quería quedar en medicina. Hizo el examen, si mal no recuerdo, 3 veces, 3 años seguidos. Los primeros 2 años no quedó, y cuando iba para el tercer año le dijo a Dios que si Dios le ayudaba a pasar el examen, pues ella iba a ir a la iglesia a comer hostias y todas esas cosas que hacen ahí en la iglesia católica. Y no pasó el examen, hermanos. Terminó estudiando otra carrera y obviamente no fue a la iglesia, y contrario a eso, después andaba diciendo que Dios no existía. ¿Por qué no existía Dios según ella? Porque ella le dijo, ayúdame a pasar el examen, y no lo pasó. Entonces es una forma como este ladrón de decir, si eres el Cristo, si eres Dios, pues ayúdame a pasar el examen. Si tú me ayudas, yo te voy a servir. Si tú me sanas, yo te voy a servir. Si tú me das trabajo, yo te voy a servir. Si tú... Tendemos, hermanos, a tener esta grosera actitud de este ladrón y querer condicionar a Dios a que haga algo, diciéndole, si estás ahí. Ahora muchos le dicen, si me amas, si en verdad me amas, si en verdad me escuchas, si en verdad... Y es esta misma actitud. ¿Por qué Dios no le da a las personas que están pidiendo esto lo que piden? Porque Él sabe y los conoce que no es cierto lo que le están prometiendo. Dice ahí mismo, fíjense en el versículo 8, vámonos un poquito más para arriba. Aquí Pilato ya había recibido a Jesús, pero luego se lo mandó a Herodes. Y fíjese bien lo que dice el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Dicen, ahí viene Jesús, te lo mandó Pilato. Jesús, qué emoción, vamos a ver a Jesús, vamos a oír a Jesús. Pero dice que él lo que quería, como había oído que resucitaba muertos, que hacía el agua vino, que caminaba sobre las aguas, dijo, a ver qué milagro nos viene a hacer aquí, yo quiero ver una señal. Y en lugar de recibir a Jesús como quien era, como Dios hecho hombre, lo recibía como un mago, así como que quería que Jesús le dijera, a ver Herodes, saca una carta, y como que hacerle trucos de magia. Y mucha gente, hermanos, también está buscando a Dios por una señal. A ver, un milagro, vamos a ver. Dicen, oye, dicen que si vamos a la iglesia, Dios nos... Pues vamos a ver si es cierto. Y ahí van a la iglesia, pero quieren ver, no quieren a Jesús. Dice el versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero ¿qué dice, hermanos? Pero él nada le respondió. Y uno pudiera pensar en estos tiempos que estamos viviendo, y pudiera uno aconsejar a Jesús y decirle, oye Señor, ahí tenías a Herodes, hubieras aprovechado para predicarle el evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no quisiéramos tener la sabiduría de Jesús para poder responder a todos aquellos que cuestionan? Oh, pero es que la Biblia la hicieron los hombres. No, a ver, explícame esto. No, yo quiero saber esto otro. Y nosotros quisiéramos tener las respuestas. Muchas veces pues no las tenemos, hermano, no sabemos muchas cosas, pero quisiéramos. Y ahorita que vemos aquí que Jesús está enfrente de Herodes y le empieza a preguntar, uno dice, ahora sí vas a ver, Herodes, no sabes con quién te metiste. Ahorita te van a poner una buena y lo que le preguntes, él te va a contestar. Pero dice, hermanos, que Jesús no le respondió nada. A ver, Jesús, explícame cómo está esto, que el Padre, que la Trinidad.
Oye, y tú eres el Mesías, pero ¿cómo es a ver, esta profecía dice esto y yo no entiendo? Nada. Y uno pudiera estar ahí diciendo, ay Señor, predícale, no, es que ahorita es cuando se puede convertir. ¿Por qué Jesús no le predicaba nada? ¿Por qué no le hizo ninguna señal? Porque Jesús sabía que ninguna palabra que él dijera, ni ninguna señal que él hiciera, iba a cambiar el corazón de Herodes. Herodes estaba perdido. Y hay mucha gente que dice, a ver, pero yo quiero ver, a ver, pero yo quiero que me expliques. Y ven milagros y se les explica y no pasa nada, hermanos. Porque ni los milagros ni las explicaciones van a transformar el corazón de una persona. Dice el versículo 11, después de que Jesús no le responde nada y no le hace ninguna señal, entonces Herodes con sus soldados, ¿qué dice? Le menospreció y escarneció, vistiendo de una ropa espléndida, y volvió a mandarle a Pilato. Dijo, ay, yo te quiero ver, Jesús, ya estoy bien emocionado, a ver qué milagro me haces, a ver, explícame esto, a ver, explícame. No hizo milagros, no le explicó nada, y sacó el cobre Herodes, y dijo, tú que eres Dios y que eres el rey, nada, órale. Y lo vistieron, lo humillaron, lo azotaron y todas las cosas que ya sabemos, que Jesús ya sabía, y por eso no le contestó. Los sacerdotes, hermanos, y el pueblo estaban diciendo, si eres el Cristo, desciende de la cruz para que creamos. Si Jesús hubiera descendido de la cruz ahí delante de ellos y se hubiera zafado los clavos y hubiera bajado al piso, no le hubieran creído, hermanos, de todas maneras. Ahora este ladrón decía, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvame. Si Jesús hubiera zafado de la cruz a ese ladrón y hubiera dicho al Padre, mándame unos 2 ángeles que le quiten los clavos a este y bájenlo, no hubiera creído tampoco. Cuando este ladrón, hermanos, este malhechor, le dice a Jesús, sálvame, no se está refiriendo a la salvación que Jesús le podía dar, porque Jesús vino para salvarnos. Entonces cuando este ladrón está ahí clavado y desesperado dice, sálvame, no dice, pues sálvalo, viniste a salvar. Sí, pero él no vino a salvar así. Por eso los judíos querían que lo salvara de Roma. Pues sálvanos, estamos todos oprimidos, aquí el imperio nos cobra tributo. Y dice Jesús, yo no les vine a dar ese tipo de salvación. El que estaba en la cruz dice, sálvame. Y dice Jesús, pues no les vine yo a ofrecer eso. Y aquí, hermanos, podemos reflexionar, las personas que estamos buscando a Dios, ¿de qué queremos que nos salve? ¿Por qué lo estamos buscando? Los judíos querían un Mesías para que lo libertara de Roma. Este ladrón quería un Mesías para que lo bajara de la cruz. Y nosotros, hermanos, humanamente, andamos buscando muchas veces a Jesús para que nos salve de situaciones terrenales, de cosas humanas que no nos gustan. Decir, ay Señor, ayúdame con esto, ay Señor, ayúdame con esto otro. Pero no es ese precisamente la salvación que Cristo nos vino a ofrecer. Ahora, hermanos, fíjense bien, la condición en la que se encontraba este ladrón no era nada fácil. Había sido golpeado, estaba clavado también de sus pies y de sus manos, se estaba desangrando ahí arriba. Y yo me imagino que tenía un dolor y una desesperación tremenda. La crucifixión era el método para matar a una persona, el más doloroso que podía existir. Por eso lo utilizaban los romanos. Entonces, esta persona se sentía desesperada, se sentía enojada y decía, ¿cómo voy a creer yo que ese es el Mesías? Si está crucificado ahí,
Si también lo agarraron, si lo golpearon, si está desangrándose y se está muriendo igual que yo, ¿cómo quieren que yo crea en ese? Y lo que estaba haciendo, en lugar de creer, era burlarse de él. Bueno, cuando las personas, hermanos, están pasando por una situación difícil, si usted tiene un dolor muy fuerte, si usted tuvo una pérdida, si usted está pasando por una crisis económica muy fuerte o cualquier cosa, y llegan y le hablan de Jesús, se tiene esta reacción como de rechazo. Te pasa algo fuerte y dices, mira, pero es que Dios, no, ahorita no me digan ahorita nada de Dios. Y hay como un rechazo que por más amor que tú intentes, te van a rechazar. Es como por poner un ejemplo, las esposas, hermanos, cuando andan enojadas, bien enojadas, no enojaditas así a medias, no, cuando llegaron a su punto de ebullición, así de coraje, y usted se le acerca a la esposa y la abraza con todo el amor y con todas las palabras dulces que se pueda. No, amor, no te enojes. ¿Qué le va a decir la esposa? Hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. No me agarres, ahorita no me agarres. Y tú no le estás haciendo nada malo. Tú le estás ofreciendo amor, le estás ofreciendo comprensión. Pero es tanto el coraje que dice, no, ahorita no vengo, ahorita no, hazte para allá. Y uno pues se termina haciendo para allá, ¿verdad? Hasta que se les pasa un poco el coraje. Bueno, eso pasa cuando las personas están padeciendo un dolor muy fuerte y tú les hablas sobre Jesús. No es tan fácil creer en un Dios que está permitiendo que te pasen esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita con todo lo que nos comenta nuestro hermano, que le pasa una cosa, que le pasa otra cosa, que le pasa otra cosa, y de repente dicen, Dios es bueno, y dices, ay, sí, yo sé que es bueno, pero como que no logramos entender. Nos llenamos de coraje, de amargura, de rencor. Y este hombre que se deja dominar por ese rencor, pues terminó burlándose de Jesús. Decía, si el Mesías fuera él, pues no estaría ahí. Y mucha gente piensa, si Dios existiera, no dejaría que pasara esto. Si Dios existiera, me hubiera escuchado lo que yo le pedí, me hubiera ayudado, no hubiera permitido que esto pasara. Y esa es la razón por la que hay muchas personas ateas, porque no entienden a Dios y dicen, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, él estaba diciendo, hermanos, sálvate y sálvanos. Aunque Jesús es todopoderoso y era Dios, y es Dios, no podía hacer lo que le estaba diciendo este ladrón. ¿Por qué? Porque si Jesús se salvaba y se bajaba de la cruz, entonces no podía salvar a nadie. Obviamente sí lo hubiera podido salvar con la salvación que él quería ser salvado. Bájate y bájame. Sí lo pudo hacer. Pero la salvación que Jesús venía a ofrecer no era de zafarte de los problemas. Záfame de esta situación, sácame de aquí, sálvame de esta enfermedad. Dios lo puede hacer. Pero no es esa la salvación que Él nos vino a ofrecer. La salvación que Él nos vino a ofrecer era por medio de su sacrificio, de modo que no se podía salvar a Él mismo, porque fue por medio de su muerte que nos ofrece la salvación. Bueno, esto es de uno de sus lados. Del otro lado estaba otro. Y el otro estaba padeciendo exactamente lo mismo. Estaba igual atibiado, estaba igual deshidratado, estaba igual atravesado de pies y manos, semidesnudo, desangrándose. Pero este vio a Jesús de una forma diferente. Y es por medio de este ladrón, hermanos, que nos podemos dar cuenta cómo todos podemos pasar situaciones difíciles, pero reaccionar de formas diferentes.
¿Sí? Te viene algo muy malo y ves a Dios como alguien muy malo, como alguien que no existe, como alguien que no te quiere, como alguien... al otro le viene algo muy malo, pero él ve a Jesús y ve a Dios como alguien que tiene un propósito para hacer las cosas, como Job. Ve a Dios como alguien que lo ama, ve a Dios como alguien que tiene cuidado de él. Pero es difícil poderlo ver así y podernos sentir así cuando las cosas no nos están yendo bien. Ahora, déjenme decirles algo. En Mateo y en Marcos, hermanos, dice que los dos ladrones le injuriaban. Mire, fíjese en Mateo 27, 44, pero no me pierdan ahí Lucas 23, porque nos vamos a regresar. Mateo 27, 44. Dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En este versículo vemos dos cosas. Uno, que Lucas menciona que eran malhechores, pero no nos dice de qué tipo. Mateo y Marcos nos dicen que eran ladrones. Ahora, Lucas nos dice que uno de los dos estaba injuriando a Jesús. Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y nos dice que el otro no, que el otro tenía una actitud diferente. Es Mateo 27, 44, la cita ahorita que les di. Y en Mateo dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones, refiriéndose a los dos. Los dos de cada lado le estaban diciendo: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos, no que tú eres el Cristo. Los dos le estaban gritando. ¿Por qué dice Lucas que era uno sí y uno no? Muchos ven este tipo de cosas como una contradicción. Dicen: no, la Biblia está llena de contradicciones. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mateo 27, 44 dice que los dos ladrones lo estaban injuriando. Lucas 23 dice que uno lo estaba injuriando y que el otro no. Entonces, ¿hay esa contradicción qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, hermanos, no lo busquen. En el capítulo 15, versículo 25, nos dice que Jesucristo fue crucificado a la hora tercera. ¿Alguien me puede decir cuál es la hora tercera, hermanos, en la Biblia? La hora tercera. Las horas se empiezan a contar desde las 6 de la mañana. Entonces, de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9. La hora tercera son las 9 de la mañana. Y luego nos dicen los evangelios que hubo tinieblas cuando Jesús estaba crucificado desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 de mediodía, y la hora novena son las 3 de la tarde. ¿Qué significa eso? Jesús es crucificado a las 9 de la mañana, y de 9 a 12 ahí estuvo junto a los ladrones, cada uno a su lado. A las 12 de mediodía hay tinieblas, a las 3 de la tarde Jesús muere. ¿Cuántas horas estuvo Jesús en esa cruz, hermanos? Estuvo 6 horas. Si nosotros abrimos así nuestros brazos, se los dejo de tarea y les digo que los aguanten 1 minuto o 2 minutos, o que me digan en un mensajito quién aguantó más. Empiezan a doler, hermanos, bien feo los brazos, empiezan a entumir. Imagínense 6 horas así y clavado, con el peso del cuerpo jalándolos hacia abajo, deshidratado, desangrado y latigueado en el sol, semidesnudo, todo, hermanos, lo peor. En ese lapso de tiempo cambió la actitud de uno de los dos ladrones. A las 9 de la mañana lo crucifican y empieza a decir: tú, y si tú, están padeciendo y peleando con Dios, así como toda la gente que padece y está en un dolor muy intenso, pelea con Dios, hermano. Si usted le da una enfermedad fuerte, una enfermedad fea, o algún familiar y no conoce a Dios, la gente pelea con Dios. Dios, no que Dios.
Y si ven a unos hermanos que andan con unas Biblias, ahí hablan, esos que Dios, no saben Dios, ¿cuál Dios? A ver si Dios estuviera. Y si Dios, bueno, esa era la actitud de los dos ladrones a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó? Que conforme fue pasando el tiempo, uno de los dos empezó a observar a Jesús. Dice el versículo 34, hermanos, de Lucas 23. Vamos a regresarnos al capítulo 23. 23, 34. Esto es algo de lo que estuvo viendo el ladrón mientras estuvo en la cruz. Dice el versículo 34 que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el ladrón que estaba de este lado, desesperado, enojado, burlándose de Dios, burlándose de Cristo, lo vio. Y Jesús en medio no estaba desesperado, ni estaba enojado, ni estaba gritando en contra de los que lo crucificaban, sino que estaba intercediendo ante el Padre y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el que lo estaba viendo de este lado dijo: ah, caray. Por eso de ahí dice el canto ese que cantábamos: no puede ser maldito, dice aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor. Y eso lo estaba viendo y lo estaba entendiendo este hombre. Dice el versículo 38: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Qué decían, hermanos? Este es el Rey de los judíos. Esto lo escribió Pilato porque lo escribían de cada persona que iban a asesinar, y lo iban anunciando enfrente, y al final se los ponían en la cruz para que la gente que los veía supiera por qué los habían matado. Entonces, si usted robaba, le ponían en un letrerito: ladrón. Por eso en los otros evangelios nos dice que eran ladrones. Lucas nomás nos dice que eran malhechores. Y toda la gente decía, y empezaba: ah, pues por ratero. Y luego lo ponían en la cruz y la gente decía: ¿y ese qué hizo? Ladrón. Ah, pues por rata. Y lo colgaron también. Bueno, a Jesús Pilato le escribe: el Rey de los judíos. Y lo escribe en griego, en latín y en hebreo. Y los judíos que lo estaban viendo dijeron a Pilato: no, no le pongas el Rey de los judíos, ponle que él dijo ser el Rey de los judíos. Por eso lo estaban matando. Y Pilato le dice: lo que es escrito, escrito, así se va a quedar. Entonces el cargo por el que Jesús estaba acusado, cuando iba paseando en la ciudad antes de que lo crucificaran, decía el letrerito: el Rey de los judíos. Cuando ya lo crucifican, le ponen ese letrero en la cruz, lo suben arriba, y el ladrón que estaba viendo que decía: perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo: bueno, ¿y este qué hizo? Y ve que el letrerito dice: el Rey de los judíos. Y viendo eso, creyendo eso, es que cambia su actitud. Y dice el versículo 40, fíjense bien, hermanos: respondiendo el otro, que es este otro ladrón, le reprendió. ¿A quién le reprendió, hermanos? Al otro que estaba injuriando a Jesús. ¿Qué significa reprender? Significa regañar. Lo va a corregir, lo va a regañar por una mala actitud. Dice: respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora, fíjense bien, hermanos, Mateo. Fíjense bien, hermanos. Al principio,
este hombre había tenido la misma actitud que el otro, que es la actitud que tiene el mundo. Una actitud de rechazo hacia Dios y una actitud de burla hacia Dios. Pero ¿qué pasó después? Después de haberse burlado, hermanos, este ladrón experimentó el verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Una persona ahí en la cruz puede decir, me arrepiento de haber robado porque me cacharon. No. El arrepentimiento en la Biblia, hermanos, significa un cambio de mente. Y fíjense bien cómo este ladrón, después de haberse estado burlando de Jesús, experimentó un cambio de mente. ¿Por qué? Número uno, ya no se estaba burlando de Dios. Nosotros en algún momento, cuando no éramos creyentes, nos podíamos burlar. Ay, que la Biblia, ay, que esos cristianos, ay, dicen que Dios, y éramos igual que todos los demás. Pero llega un momento, hermanos, donde hay temor de Dios en nosotros y ya no nos burlamos. Y este se dejó de burlar y le dijo al otro, ¿no le temes a Dios? Pues un rato antes él tampoco le temía, pero ya había experimentado el arrepentimiento. Número 2, tuvo convicción, hermanos, de pecado. Dice, ¿no temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros, dice, estamos aquí, ¿qué cosa, hermanos? Porque nos lo merecemos. Pero este nada hizo, tenía convicción de pecado. Cuando nosotros no estamos aquí en Cristo y nos predican, nosotros decimos, pero que me perdone de mis pecados. O sea, si te vas a predicar a una cárcel, o vete a predicarle a los asesinos, o a los violadores, o a las prostitutas, pero a mí me vienes a decir que mis pecados, ¿cuáles pecados? Y dice la gente, yo no he robado, yo no mato, yo no me meto con nadie. Cuando no estamos en Cristo, hermanos, nos sentimos justos. Una de las señales de que recibimos el arrepentimiento es que ahora nos sentimos pecadores. Y yo no sé, hermanos, si a ustedes les pasó o les pasa, pero a mí la primera vez me sentí así totalmente expuesto delante de Dios. Yo me acuerdo cuando Gaby, me acuerdo mucho allá de ella en Ojo de Agua, y yo oía a Gaby que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque tuvo convicción de pecado. Lo que hasta antes a lo mejor oía o le decían, pues sí, pues está bien ir a la iglesia, pues es bonito ir ahí a la iglesia. Yo voy a ir, yo ni mato ni nada, pero saber qué día yo también voy ahí a escuchar. No, hermanos, cuando tienes convencimiento de pecado, te sientes el más vil y puerco y sucio, y te sientes que eres el peor de los pecadores. Eso lo recibes cuando experimentas el verdadero arrepentimiento. Lamentablemente muchos cristianos, después de haberse sentido hace un tiempo, se endurecen y llega el momento donde ahora se sienten justos. No, pues allá que se arrepientan los pecadores, pero yo no. No, hermanos, todo el tiempo todos seguimos fallando y debemos seguir teniendo esa convicción de pecado. Vio a Jesús como justo y a él como pecador. Fíjese todo lo que está viendo el ladrón. Primero se burló de él, después tuvo temor de Dios, se dejó de burlar. 1. 2, se vio como pecador. 3, reconoció a Jesús como justo. Y dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí, le grita, cuando vengas en tu reino. ¿Qué significa esto, hermanos? Porque todos hemos oído esto, que un ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero esto significa que el ladrón
creyó que Jesús era el Cristo. Creyó que era el rey de los judíos, que era el Mesías que habían prometido Dios desde el principio, cuando fue la caída ahí en Génesis 3. Creyó que Jesús, siendo justo, iba a morir por los injustos, pero creyó, ¿saben qué más, hermanos? Cuando este ladrón ve a Jesús, Jesús estaba a punto de morir. Y el ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué creía este ladrón, hermanos? Que Jesús, después de morir, iba a resucitar. Y después de resucitar, iba a venir otra vez con los judíos por segunda vez a establecer el reino que está prometido en las Escrituras. Se fija todo. Una hora antes se estaba burlando de Jesús. Una hora después tenía temor de Dios, convencimiento de pecado. Creía que Jesús era justo, que iba a morir por él y que iba a resucitar y que iba a venir otra vez con su reino. Todo eso, hermanos, alguien que una hora antes se burlaba y no era más que un ladrón pecador. Dios le reveló todo eso y ahora él hasta podía predicar ya, porque Dios le había cambiado su corazón. Las palabras de este eran como las palabras de Rahab cuando sabía que Jericó iba a ser destruido, que iba a ser conquistado por Israel, y Rahab les ayuda a los dos espías y les dice: pero acuérdense de mí. Y le dice: pon una señal en tu casa y cuando lleguemos vamos a destruir todo, pero ahí no. Bueno, eso es lo mismo que le está diciendo este. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas a destruir a todos, cuando vengas a juzgar con justo juicio, cuando vengas a cumplir lo que está escrito en las profecías, acuérdate de mí, yo creo en ti. Y después de decirle eso, le dice Jesús en el versículo 43: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, hermanos, estaba en medio del más grande dolor, estaba ya minutos de morir y seguía salvando gente. Y le dice: acuérdate de mí. Jesús no dice: ¿cuál? Acuérdate de mí, tú ya al infierno, pecador. Le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ahí colgado en la cruz. No estaba abajo caminando y ahí viendo el paisaje, estaba arriba crucificado, desangrándose, semidesnudo, con todo el pueblo burlándose de él. Y en cuanto cambió la actitud uno de ellos y le dijo: yo creo en ti, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en ese momento le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Mientras el Padre, hermanos, estaba derramando su ira sobre su Hijo, le estaba dando la salvación al pecador. Dice: estoy castigando al justo, pero no es porque sea malo ni porque esté loco, es para poderles ofrecer la salvación a ustedes. Ahora, Dios nos muestra, hermanos, con esto su gracia. Era un ladrón, no era una buena persona, pero ahora Jesús le estaba diciendo que iba a estar en el paraíso con él. ¿Qué hizo para ser salvo? Únicamente creyó en Jesús, nada más. No importa todo si su letrerito decía ladrón, lo que le quieran escribir al letrerito, en cuanto creyó a Jesús, el letrerito se borró, hermanos. Yo no sé qué decía su letrerito antes de Cristo, porque mucha gente todavía carga su letrero. Ahí lo traen medio borroso. Dicen: es que yo una vez... Todo el letrerito, hermano, se da cuenta que era de esos pintarrones. El día que usted creyó en Jesús, usted podía traer las peores porquerías en ese letrerito. Jesús se las borró todas. Todas se borraron. Y prometió Dios: nunca más me acordaré de tus pecados. Y uno dice: ay, ¿a
poco sí? Pues claro, ¿no estás viendo cómo le fue a Jesús? Tan horrible le fue que ahora Dios nos promete nunca más acordarse de nuestros pecados, porque la justicia de Cristo se nos puso a nosotros. Muchos dicen, hermanos, no se vale, porque a mí me dicen, no tomes, no esto, no oigas esta música, no, y ahí estoy yo como burro, que una fiesta, no, pues sí quiero, pero no voy a ir, que una cervecita, ay, pues sí se me antoja, pero no voy a ir, y ahí estoy yo batallando, y este ratero, nomás por creer y ya, eso no se vale. Lo que pasa es que no entienden, hermanos, lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Se lo merecía este ladrón? No. ¿Se lo merecía usted? Tampoco. Pero yo nunca he robado. No le hace. Transgrediste la ley de Dios y eras pecador igual que todos los demás. Independientemente de lo que dijera tu letrero, traías un letrero. Nadie llega a Cristo con un letrero borrado. Todos traen algo ahí. Y Cristo lo borró. Mucha gente dice, pues eso se puede, el ladrón de la cruz se salvó. Pues entonces yo voy a vivir como quiera. Y al final nomás digo, me arrepiento. Bueno, inténtenle, hermanos, pero eso no sirve. Inténtenle. Que alguien puede decir, pues me voy a ir a tomar, me voy a ir a esto, hago lo que quiera, y ya cuando me digan, tienes cáncer, me arrepiento, Señor. Eso no sirve, hermanos. Usted se va a ir al infierno igual. Porque no se trata de decir, me arrepiento. ¿Ustedes vieron que el ladrón dijo, me arrepiento? No. El ladrón creyó. Tuvo una fe verdadera, experimentó un cambio de mente, se dejó de burlar de Dios, dejó de tener miedo, más bien temió a Dios. Y si usted dice, yo voy a irme a pecar y a la mera hora me arrepiento, usted está teniendo una mente donde se quiere burlar de Dios. Y eso significa que todavía no está arrepentido, y eso significa que aunque a la mera hora lleve a cabo su plan, como quiera va a terminar en el infierno, porque se quiso pasar de listo. Ahora, fíjense bien, hermanos, este ladrón no necesitó ni bautizarse, ni congregarse, ni tomar la cena del Señor, ni practicar el lavatorio de pies, ni nada que usted me quiera decir que ha hecho como cristiano en estos últimos años. Este no hizo nada. ¿Y entonces por qué se salvó si él no hizo nada? Porque no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces no voy a hacer nada. No, él no hizo nada porque estaba clavado de pies y manos. Cuando alguien dice, yo tampoco voy a hacer nada, entonces es por rebeldía. Es diferente. No es por obras. Ninguna de las obras que practica el ser humano lo puede salvar. Aquí está la evidencia. Este no practicó ninguna y se salvó. Entonces, si usted pone su confianza en que se congrega, en que se bautizó, al final se puede perder, porque lo importante y lo que salva verdaderamente es la fe, no las obras. Las obras vienen después como una evidencia de la fe. Bueno, no es por obras ni por fe, no es por obras ni porque seas bueno, es por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué más podemos aprender cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Ahí nos vamos con la finta y decimos, hoy se salvó. Sí, se salvó, tuvo fe. Pero ¿qué más significa? Jesús le está diciendo, hermano, no te voy a bajar de la cruz, no voy a desaparecer tu dolor ni tu sufrimiento, y como quiera te vas a morir. Eso le está diciendo, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está diciendo, te voy a recompensar. ¿Pero cuándo? Cuando te mueras. Y el otro ladrón que está del otro lado a lo mejor se rió y dijo, pues qué chiste, mira, creíste, ¿y de qué te sirvió? Sigues colgado,
Sigue sufriendo y como quiera te vas a morir. Y esa es la situación, hermanos, que vivimos los cristianos, ¿sí o no? Seguimos sufriendo, seguimos batallando y como quiera nos vamos a morir. Porque a poco los cristianos no se mueren. Los cristianos se mueren y los cristianos se enferman y los cristianos les da coronavirus y los cristianos pasan situaciones difíciles, crisis económicas, problemas familiares. Entonces, ¿de qué rayos les sirve ser cristiano? Es que el beneficio de ser cristiano viene después de morir. No es para esta vida, hermanos. Muchos creen en Cristo siendo pobres y siguen pobres después. Y se mueren pobres. Muchos creen en Cristo estando enfermos y permanecen enfermos después. Pues a lo mejor hasta después de creer se mueren. Una persona usted le predica, tiene cáncer. No, el Señor te va a salvar, te va a quitar el cáncer. Y dice, yo creo, y se arrepiente y todo con un corazón verdadero. El cáncer no cede, la persona se muere. ¿De qué le sirvió? La gente dice, pues de nada. No, ¿cómo no, hermanos? Es que estamos confundidos pensando que los beneficios de la cruz son terrenales. Tenemos que entender que el propósito del evangelio es darnos bendiciones celestiales y eternas. Dice 1 Corintios, hermano, no lo busquen, capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida, dice, búscalo, hermano, 1 Corintios 15, 19. Vamos a leerlo. Es un verso que me gusta mucho a mí. Primera a los Corintios, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Fíjense bien lo que dice. Vamos a ponerle bastante atención. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa eso? Una persona pobre creyó en Cristo y sigue siendo pobre. ¿Para eso creyó en Cristo? Le dicen, ¿de qué le sirvió? No cambió nada. No, pero es que yo creí en Cristo porque quería tener más dinero o porque quería sanar. Dice Pablo, a ver. ¿Viniste a Cristo anhelando cosas terrenales? Das lástima, dice. Porque las cosas terrenales son temporales. Jesús nos vino a dar, hermanos, cosas invisibles, celestiales y eternas. Invisibles ahorita, pero un día las vamos a ver. Este ladrón, hermanos, después de que creyó, cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón dijo, ay, ya no me duele, ya ni la sangre se me salió, mire los clavos, los siento suavecitos, y las cortadas. ¿Eso pasó, hermanos? Seguía sufriendo, hermanos, se seguía desangrando, se seguía retorciendo de dolor, batallando para respirar. Por eso esa doctrina de pare de sufrir es completamente ridícula, hermanos. El ladrón ya recibió la salvación, fue por gracia, no fue por obras, pero siguió sufriendo. Y hay gente que dice, pero Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ese texto está mal interpretado, hermanos, porque si fuera lo que la gente dice, entonces a las mujeres a la hora de dar a luz, a las cristianas, no les doliera. A este ladrón ya no le hubiera dolido. Sí, si yo ahorita los calo y les damos así un reglazo o algo en el brazo, pues no les dolería.
porque Cristo ya se llevó sus dolores. No, vamos a seguir padeciendo, pero la recompensa viene después. Fíjese, dice el Evangelio de Juan 19:32, que querían bajarlo, los bajaron para no dejarlos ahí en el día de reposo, a estos dos ladrones y a Jesús. Y dice que se acercaron con el que se burlaba de Jesús. ¿Y sabe qué le hicieron? Para que ya se muriera, le quebraron las piernas y se murió. Después fueron con el otro, con el que creyó en Jesús. ¿Y sabe qué le hicieron? Todavía estaba agonizando. Le quebraron también las piernas. Al que creyó y al que no creyó seguían sufriendo. Al que creyó y al que no creyó les quebraron las piernas. Al que creyó y al que no creyó se murieron. ¿Cuál es la diferencia? El que no creyó está ahorita en el Hades, del lado de los condenados. Va a ser arrojado al infierno cuando Cristo venga como uno de sus enemigos. Y el que creyó está ahorita del lado donde está, que se le llama el seno de Abraham. Y cuando Cristo venga va a resucitar y va a estar en el paraíso siempre con Él. Entonces, ¿hay diferencia o no hay diferencia, hermanos? Sí hay, pero no la que el mundo y la iglesia está enseñando. Dice Colosenses, hermanos, capítulo 3. Búsquenlo, Colosenses 3, versículo 1. Ya vamos a terminar. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y eso porque de repente uno se puede agüitar. No, pues estoy sufriendo, estoy batallando. Sí, pero vale la pena. No era el beneficio aquí. El beneficio es después de la muerte y va a ser eterno. Colosenses capítulo 3, de versículo 1 al 4. Aquí dice Pablo lo que estoy diciendo. Aquí lo enseña, hermanos. ¿Lo tienen? Dice, fíjese bien: si pues habéis resucitado con Cristo. A ver, aquí me voy a detener tantito. ¿A quién le está hablando si la resurrección todavía no pasa? Está hablando espiritualmente a los que creyeron de verdad. Los que creyeron de verdad murieron a su viejo yo, se borró su letrero y fueron sepultados en el bautismo junto con Cristo, simulando su muerte, y salieron del agua a resurrección de nueva vida. A esa gente le está hablando aquí y le dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, les dice a los cristianos, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ay, es que me voy a acercar a Dios para un trabajo, me voy a acercar a Dios para ver si tengo más dinerito, me voy a acercar a Dios para que me sane, me voy a acercar. Esa es una persona que no ha resucitado con Cristo, hermanos. Una persona que ya resucitó con Cristo puede que esté enfermo, puede que esté en una enfermedad incluso terminal, puede que esté en pobreza, puede estar en lo que sea. Ahí viene la recompensa y se mantiene firme y no truena, ni se cae, ni se vuelve para atrás, porque tiene puesta la mirada en el galardón, hermanos. Dice nuestro hermano: se murió mi esposa, se murió mi mamá, se murió un hermano, un sobrino, perdí mi casa, ahorita me voy a ir de la ciudad, pero tiene puesta la mirada en el galardón. Y es por medio de eso que puede seguir avanzando. Si su esperanza es recibir cosas aquí en la tierra, somos dignos de lástima, porque ese no es el evangelio. Dice: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Cuántos ya se murieron, hermanos? Amén. Si no se murió, muéranse ahorita. Estoy hablando espiritualmente. Arrepiéntase. Si ya murió usted, entonces no esté buscando lo de aquí. Pues usted ya se murió, ¿qué quiere aquí?
Es que yo quería ser aquí famoso y acumular riqueza. Pues ya te moriste. Cuando ya te moriste, ¿qué puedes hacer? Nada. Cuando venimos a Cristo somos crucificados con Él y fuimos sepultados. ¿Ahora qué quieres? La vida nueva ya no es para tus sueños, tus propósitos, ni para que se cumplan tus caprichos. Ahora vas a vivir conforme a la voluntad de Dios, esperando la segunda venida de nuestro Señor para recibir la recompensa. Cuando Él venga. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora fíjese bien el 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Mientras estemos vivos, hermanos, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir padeciendo, vamos a seguir luchando, pero la recompensa viene después. Dice Romanos 8, capítulo 16, hermanos, denle ahí tantito para atrás. Romanos 8, está antes de 1 de Corintios. Romanos 8, 16. Y ya con esto terminamos, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo padeció el ladrón? Juntamente con Él. Ahí estaba Jesús padeciendo, ahí estaba también Él padeciendo. Ahora en tu vida cristiana estás padeciendo, sí, Cristo está ahí contigo también. Tienes que padecer así como Él padeció, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que le venga a usted en su vida, pero es que me enfermé, es que una crisis, es que me pasó, es que todo lo que te venga, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Nosotros, hermanos, éramos como ese ladrón. Al principio nos burlábamos de él. Después tuvimos temor, tuvimos convencimiento de pecado, convicción de pecado. Lo vimos a él como justo, como que murió en nuestro lugar. Creímos en él como el Mesías y que va a regresar por nosotros. Y él, igual que a este ladrón, nos dijo: tu fe te ha salvado. Pero mientras el Señor no venga, vamos a seguir padeciendo, así como padeció este ladrón, aún después de haber creído. Se siguió desangrando y al último todavía le quebraron las piernas y como quiera se murió. Pero en el momento en que él murió, abrió los ojos y estaba en el paraíso con el Señor. Ahora, a este ladrón le falta algo. No crean que ya, está en el paraíso y qué bueno, se acabó la historia, qué bonita historia, no. Cuando Cristo venga, hermanos, los que estemos vivos vamos a ser transformados, pero antes de eso, los muertos que creyeron en Cristo van a resucitar. Y uno de los que va a salir de las tumbas, segurito, que usted puede estar 100% seguro que va a salir de ahí, es este ladrón que estaba en uno de sus lados, con un cuerpo nuevo, glorificado, y va a disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos vino a dar. Cristo no nos vino a salvar de las deudas, de las enfermedades, de los problemas. Nos vino a salvar del infierno, del lago de fuego, del sufrimiento eterno. Y lo que nos vino a dar
No es un negocito o papelitos ahí para que andemos jugando como al turista con los billetes. Nos vino a dar, hermanos, la vida eterna. Ojalá y eso nos pueda mantener y podamos entender que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que no cree es como uno que construyó su casa sobre la arena. Vinieron vientos y golpearon con ímpetu y los ríos y la derribaron porque su ruina fue grande. Ese es el que no creyó y fue destruido con todas las cosas de la vida y se quebró y se amargó y renegó de Dios y todo. Pero el que cree en mí, dice Jesús, es como un hombre que construye su casa sobre la roca. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Vinieron vientos y ríos y golpearon con ímpetu aquella casa. Y puede decir, Chihuahua, yo pensé que esa ni le pegaron, ni venteó, ni la brisa le daba, ni el agua se le metió. Le pasó lo mismo a uno y al otro, al que cree y al que no cree, al ladrón de la izquierda y a la derecha, al que está sobre la arena y al que está sobre la roca. La diferencia es que esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, firme. Y ojalá que todos nosotros, y empezando por nuestro hermano, podamos permanecer firmes. Vengan los ríos que vengan y nos golpeen como nos golpeen, para que al final podamos recibir el galardón de Dios, que es la vida eterna que vamos a recibir por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración, para ser despedidos. Vamos a despedir el estudio para quienes nos siguen a través del internet, diciéndoles que nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.